Buenas noches, iglesia. Qué alegría verlos y venir juntos a buscar de la verdad. Hablemos de una vez de tareas. ¿En qué estamos trabajando para ser mejores para Dios? Adonai dio, Adonai quitó. Sea bendito el nombre de Adonai. O el Señor dio, el Señor quitó, sea en todo bendito el nombre del Señor. ¿Cómo lo han sentido? Es entregarse completamente a la voluntad de nuestro Dios. Esta semana seguiremos perfeccionando eso tan hermoso que nos está entregando. No hay afán. Sigamos aprendiendo a ser más y más conscientes de cómo debemos reaccionar ante todo lo que nos ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Estamos siendo llamados a ser mejores adoradores en todo lo que pensamos, decimos, reaccionamos, hacemos e incluso en lo que dejamos de hacer. Vamos a corresponder esa preciosa confianza que Dios está teniendo en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor dio, el Señor quitó, sea en todo bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios altísimo, que los cielos te alaben por tus maravillas. Nadie es igual a ti, nadie se te compara. Estás lleno de poder y fidelidad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra te pertenecen. Qué afortunados somos, Señor. Nos estás enseñando a alabarte con alegría. Queremos andar a la luz de tu presencia. Señor, danos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para entender tus mandamientos. Enséñanos tus mandatos y permite que cumplamos de todo corazón tus instrucciones. Nosotros amamos tus enseñanzas. Tu enseñanza vale más para nosotros que el oro y que la plata, y en tu palabra hemos puesto nuestra esperanza. Ayúdanos a obedecer de corazón tus leyes. No queremos desviarnos de tus instrucciones. Cumpliremos los mandatos que nos impongas. Podemos confiar por siempre en tu palabra porque nunca pasará. Tú eres eterno y no tienes sombra de variación. El principio de la sabiduría es el temor a ti. El conocimiento de ti, Santo Dios, es pura inteligencia. Danos sabiduría para poder tener dominio propio, para poder distinguir lo bueno de lo malo. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por revelarnos tus nombres, por mostrarnos tu gloria y por guiarnos a conocer tu grandeza y majestad. Oramos creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Recordemos con atención, hay un solo Dios y es un solo Dios que subsiste en tres. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres y los tres son un solo Dios. Hemos dicho también que son diferentes, es decir, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Y todos y cada uno de ellos individualmente son Dios. Siempre debemos tener eso presente. Iglesia, ha sido un privilegio enorme para nosotros profundizar en el conocimiento del Dios Padre. Es un regalo inmenso que Él nos ha concedido en su maravillosa bondad
y fidelidad. Ahora, avancemos para conocer un poco más del Dios Hijo. En primer lugar, debemos recordar que esta iglesia desde hace más de 7 años tiene la instrucción de leer mínimo 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para así leerlo completo en un mes. Y cuando terminamos debemos volver a empezar. Y todo eso sin descuidar la lectura del Antiguo Testamento. Si aún no has empezado, este es el momento de hacerlo. No te pierdas más del inmenso privilegio de conocer al Todopoderoso. Para quienes hemos estado leyendo los 9 capítulos diarios, vamos a estar muy familiarizados con la inmensa cantidad de formas en las que la palabra se refiere al Señor Jesús. En los 2 pactos, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se cumple en Cristo. Todo se cumple en el Señor Jesús. Toda la Escritura, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, hablan del Señor Jesús. A partir de esta noche tendremos el honor de profundizar con detenimiento y detalle en las características, cualidades y nombres del Dios Hijo. Características, cualidades y nombres del Señor Jesucristo. Seguimos pisando terreno santo. Debemos decirles antes de comenzar que no hay un orden específico en el cual vamos a abordar este tema. Simplemente vamos a ir hablando de él y conociéndolo más y más. Y por supuesto, todo lo que vamos a hablar está sustentado en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer mucho. Al fin y al cabo, a eso venimos. Acá venimos personas que aman su palabra. Qué inmenso honor hablar del Salvador. Comencemos con una conclusión importantísima. No hay duda alguna de que Jesús de Nazaret es el Cristo. Él es el Mesías. Cristo y Jesús son la misma persona. Dicho de otra manera, el Cristo prometido en el Antiguo Pacto es Jesús. Por eso también le llamamos y le conocemos como Jesucristo. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías y significa ungido. Vamos por partes. Hablemos primero del nombre Jesús. Como ya mencionamos, significa Salvador. En este significado podemos identificar que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa obra redentora fue cumplida a cabalidad. Antes de empezar a leer la Biblia, queremos compartirles algo interesante. ¿Por qué les pedimos que lean con nosotros en voz alta los pasajes? ¿Por qué la pastora nos hace tanto énfasis en acompañar a la persona encargada de leer en el micrófono? Hay investigaciones que sugieren que leer en voz alta puede mejorar el aprendizaje y la retención de información. Este fenómeno se conoce como el efecto de producción. Y varios estudios han demostrado que cuando las personas leemos en voz alta o verbalizamos la información, tendemos a recordarla con más facilidad que cuando solo la leemos en silencio o mentalmente. Así que, por favor, vamos a leer todos juntos las citas bíblicas. Y aquí entre nosotros incluso les queremos decir, los queremos invitar
a que cuando la pastora los viernes diga que leamos, siempre leamos en voz alta, apoyándola a ella y apoyando nuestro aprendizaje de nuestro Dios. Ahora sí, vamos a la santa palabra de Dios. Todos en voz alta. Mateo 1:21, en la Biblia textual. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Contexto. Nos han enseñado que el contexto es bien importante. Recordemos que un ángel, por medio de un sueño, le está hablando a José y le dice que reciba a María por mujer. Y además le da instrucciones de cómo llamar al bebé que ella habría de dar a luz. En los pasajes que vamos a estar leyendo, identifiquemos Jesús y salvación, porque ya sabemos que Jesús significa Salvador. Hechos 4, 11 y 12 en la NTV. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Primera de Juan 4:14, Biblia textual. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Lucas 2, 25 al 30, Biblia textual. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despides a tu esclavo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. Lucas 2, 10 y 11, Biblia textual. Recordemos que le está el ángel hablando a los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hechos 13, 23, NTV. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Como la repetición hacia el maestro, les preguntamos: ¿qué significa Jesús? Salvador. Juan 4:42, NTV. Luego le dijeron a la mujer, recordemos que le están hablando a la mujer samaritana de Jesús. 42. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo.
Y Hebreos 5:9, NTV. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Otra palabra que resalta: obediencia. Debemos aclarar que Él es el Salvador, no solo del pueblo judío. Él murió también por nosotros los gentiles. Esa inmensa salvación también nos incluye a cada uno de nosotros. Bendita misericordia. Incluyámonos, somos nosotros los que estamos recibiendo la palabra. Vamos a Romanos 9:24, PDT. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Y en Efesios 2, 12 y 13, esta es la versión, la palabra, versión hispanoamericana. Recuerden pues que ustedes, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerados incircuncisos por los llamados circuncisos, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca. En Él hay salvación para nosotros también. Gloria por siempre para nuestro Dios. Ya leímos de Él como Jesús. Jesús significa el Salvador. Hablemos ahora del nombre Cristo. Nuestro Señor Jesús es el Salvador y también es el Cristo, es decir, el Mesías. Mesías y Cristo significan ungido. Este dato que les vamos a dar es para quienes les gusta conocer este tipo de información. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, pero lo importante es que ambos significan ungido. En términos generales, aquel que es ungido está destinado para un propósito u oficio específico. Jesús es quien lleva a su máximo esplendor el reino verdadero de Dios. Cristo es el nombre divino de nuestro Señor. Y en la Biblia nos muestra que Jesús es el ungido de Dios, cuyo dominio es eterno y nunca, jamás pasará. En voz alta, vamos a seguir leyendo donde en la Biblia se refiere a Él como ungido. Ahorita le estábamos haciendo énfasis a las palabras Jesús y Salvador. Ahora lo vamos a hacer con ungido. Empecemos por el Antiguo Testamento, donde se hace referencia al ungido y se profetiza la llegada del Mesías para traer redención, restauración y salvación. Isaías 6, 1 al 2 en las Américas. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí,
porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. La palabra de Dios es tan hermosa y amamos tanto leerla que acabamos de leer el Antiguo Pacto. Ahora vayamos al Nuevo Pacto, cuando el Señor Jesús leyó el rollo y les dice, haciendo referencia a Él mismo: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Todos hemos pasado por estos versículos. Lucas 4, 17 al 21, leámoslo también en las Américas. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, que Él es el ungido. Mesías y Cristo significan ungido. Vayamos ahora a versículos que lo mencionan como Mesías. Vamos a intentar que se resalte cuando lo leamos en esa palabra, Mesías. Juan 1:41, Valera del 60. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y más adelante en Juan 4, 23 al 26, también en la Reina Valera. Estos versículos los amamos muchísimo, con vehemencia. Vamos a leer. 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Acabamos de leer de Él como Mesías. Versículos que lo mencionan como Cristo. Qué preciosa es la palabra de nuestro Señor. No hay palabras que puedan expresar correctamente la profundidad y la grandeza de nuestro amado Señor. Qué gran misericordia y qué gran libertad, porque es que tenemos acceso a la palabra de esta manera y la estamos aprovechando, porque
Estamos en tiempos en los que no se lee la palabra de nuestro Señor. Qué gran privilegio. Continuemos. Versículos que lo mencionan como Cristo. En Mateo 16, cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, Él le pregunta a sus discípulos que quién pensaban que era Él. Preparen sus hermosas voces que vamos a seguir leyendo. Mateo 16, 15 al 17 en la Reina Valera del 60. Estamos buscando la palabra Cristo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, aceptó lo que le dijo Pedro, que Él es el Cristo. La promesa del Cristo tenía a todos a la expectativa de su llegada al mundo, tanto que la mujer samaritana, de la que hablamos ahorita, profesa esa esperanza y esa convicción en la palabra. Hace un momento leímos este pasaje haciendo énfasis como Mesías. Ahora leámoslo haciéndole énfasis como Cristo, que son lo mismo, y ya sabemos que ambas palabras significan ungido. Cambiemos de versión. Juan 4, 25 al 26, esta vez leámoslo en la Biblia textual. Le dice la mujer: sé que viene un Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Amada Iglesia, la unión del nombre Jesús y Cristo es Jesucristo. En este nombre están las dos naturalezas de Él. ¿Cómo así? La eterna y preexistente, entrelazada con la vida humana que adquirió al nacer como Jesús de Nazaret, siendo así 100% Dios y 100% hombre. Como dice Colosenses 2:9 en las Américas, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. 100% Dios, 100% hombre. El nombre Jesucristo une a Jesús como la persona real y existente con su papel eterno y divino, como el Salvador prometido por Dios. Todo se sustenta en la palabra. Versículos que lo mencionan como Jesucristo. Romanos 5:1, NTV. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Hechos 11:37, Biblia textual. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. En nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el ungido de Dios, lo tenemos todo.
Recordemos la conclusión con la que comenzamos. No hay duda alguna de que Jesús de Nazaret es el Mesías. No hay duda alguna de que Jesús de Nazaret es el Cristo. ¿Por qué tanto énfasis? Para nosotros puede ser un tema sencillo, gracias a Dios. Pero esto es doctrina. Hay quienes todavía están esperando que el Cristo venga. Hay personas que no creen que Jesús es Dios. Para nosotros no hay duda alguna de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Esto también es importante porque nosotros no solo estamos aprendiendo para crecer nosotros mismos. Nosotros estamos aprendiendo para enseñar y para saber dar razón de nuestra fe. Esto es doctrina. El Señor Jesús es Dios. Él es el Mesías que había de venir. Otra forma en la que conocemos a nuestro amado: Dios con nosotros. Es decir, Él es el Emmanuel prometido. Dios con nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Su nacimiento fue anunciado así. Isaías 7:14, Biblia textual. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Y esta profecía se cumple cuando el ángel le habla a José, diciendo, vamos a Mateo 1:23, sigamos en la Biblia textual. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Iglesia, Dios está con nosotros. Lo más hermoso es que antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre, hablando, el Señor Jesús nos dejó escrito esto. Mateo 28:20b, versión Las Américas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a volver a leerlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, Dios está con nosotros. Precioso, demasiado precioso. Buenas noches. ¿Estamos listos para seguir? Es hermoso lo que estamos viendo. Durante semanas nos acercamos al Padre con mucha vehemencia. Ahora estamos viendo al Señor Jesús en el esplendor de su gloria. Vimos al Padre, vemos al Dios Hijo y veremos al Dios Espíritu Santo en sus diferentes y preciosos matices que podemos observar y conocer por medio de la palabra. Para continuar hablando de nuestro Señor Jesús, es necesario hablar de su gran amor. ¿Por qué amor? Porque no hay otra explicación para lo que hizo. Él no tuvo en cuenta ser Dios como cosa a que aferrarse, y se hizo como siervo, y se humilló y murió en la cruz. Leamos. Dice Filipenses 2:5-11 en la Reina Valera del 60. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Más obediencia. No hay mayor amor que el amor del Señor Jesús. Porque dice Juan 15:13 en la Biblia de las Américas: nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y Efesios 5:2 en la NTV: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El inocente se hizo culpable. El inocente se hizo culpable para volvernos inocentes a todos nosotros, los que éramos culpables. Éramos nosotros quienes debíamos estar en esa cruz. Sin embargo, Él se presentó como sacrificio por todos nosotros. Él murió por ti, murió por mí, murió por todos y cada uno de los que en Él creemos. Como ya vimos, Él es Salvador y es el ungido, y es Dios con nosotros. También nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Aprendamos con mucha reverencia del Cordero de Dios. Leamos Juan 1, 28 al 29 en la Biblia de las Américas. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero ha sido ofrecido como sacrificio. Él es nuestra Pascua. Dice 1 Corintios 5:7, Biblia de las Américas: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué es la Pascua? Como dice nuestra pastora, el contexto es demasiado importante. Vayamos a cuando el pueblo de Israel se encontraba como esclavo en Egipto. Y es allí cuando Dios le ordenó a Moisés lo siguiente: anuncien a toda la comunidad. Vamos a leer Éxodo 12, 3 al 7 en la NTV. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. En Jesús se cumplió todo esto. Como cordero sin defecto, nos rescató de la muerte y nos libró de ella.
Primera de Pedro 1, 18 al 22 dice, en la Reina Valera del 60, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como acabamos de leer, dice, que no tenga ningún defecto. Continuemos en el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermoso, hermoso el sacrificio de nuestro Señor. Por todo esto es que vemos cómo le cantan y le cantamos, porque en esta iglesia también se canta así en Apocalipsis. Apocalipsis 5, 9 al 12 NTV. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro diciendo: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria. Amén. Como no tenemos afán y estamos viendo que nuestro Señor es el Cordero, conozcamos las características que tiene un cordero dentro de un rebaño. Los corderos en el rebaño pueden reaccionar ante la enfermedad de un compañero. Los corderos pueden ser más propensos a permanecer cerca de un animal enfermo, lo que permite a los cuidadores notar que algo no está bien. Apliquémoslo a nuestro Señor. Es Él quien nos ilumina con su luz inagotable y muestra todo aquello que en nosotros está fallando para poder sanarnos y purificarnos. Gloria a Dios. Los corderos también se asocian con la pureza, simplicidad, humildad, sacrificio, vulnerabilidad, lealtad y paz. Apliquémoslo también a nuestro Señor. El Cordero representa la plena humildad y entrega que Jesús asumió al ir a la cruz. Como dice 2 de Corintios 13:4, Biblia de las Américas. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y aquí vemos la plenitud de su gloria. Porque nuestro Señor Jesús muestra su gloria que se perfecciona en la debilidad de la condición de su naturaleza 100% humana. En su sacrificio al morir como ser humano, que es la condición más humilde de todas, siendo hombre, venció. Ahora, por medio de su sangre, nos permite vivir
en su nuevo pacto como bendición eterna. Este texto es muy hermoso y se requiere mucha vehemencia para leerlo, porque muestra el esplendor de la gloria de nuestro Señor Jesús, quien cumplió a cabalidad todo lo necesario. Hebreos 9, 11 al 28, PDT. Pero ya vino Cristo, como estábamos hablando ahorita, ya Cristo vino y nosotros lo profesamos y lo creemos y tenemos fe completamente certera en esto. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por esa razón, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero, Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de terneros y cabras, tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda obedecer. Nuevamente obediencia. 21. Igualmente, Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Qué lindo esto que sigue. 23. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios, porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Dios para pedir a nuestro favor. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así con Cristo, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo. Pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecer por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Amén. Esta es nuestra esperanza. Así es como Jesús,
siendo Dios, es inmolado en la cruz. Estando en la perfección de su gloria y en la condición más humilde de todas, es decir, como ser humano, permaneció sin mancha, sin defecto alguno, completamente santo. 100% puro se ofreció como sacrificio y ahora promete su retorno, lo acabamos de leer, que Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Nosotros lo esperamos, porque sabemos que también cumplirá esa promesa. Así como cumplió toda la ley y todas las profecías, asimismo vendrá a salvar a todos aquellos que esperamos su retorno. Ya vimos que el Cordero es manso, es sencillo, es pacífico. Esta es una oportunidad para pensar en las maravillas de nuestro Señor Jesús. Porque cuando uno piensa en un cordero, uno piensa en que es símbolo de inocencia, pureza, paz y ternura. El cordero se sacrifica. Pero Jesucristo también se muestra como el león. Y del león uno podría pensar en fuerza, poder, coraje, valentía y liderazgo. Además de ser humilde y pacífico como cordero, nuestro Señor es fuerte, valiente y temible como león. Este es uno de sus nombres. Él es el león de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá y este nombre simboliza poder, majestuosidad, protección y realeza. Se menciona la tribu de Judá, ya que desde este linaje nació nuestro Señor, como sabemos, lo cual fue profetizado muchos años antes en una bendición del patriarca Jacob a su hijo Judá. En esta profecía anuncia la realeza y el dominio del Señor Jesús, el cual es descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David. Leamos Génesis 49, 8 al 12, PDT. Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león. Y como a un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. Él amarra su burro a la viña, amarra al hijo de su burra a la mejor viña. Él lava su ropa en vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes son más blancos que la leche. En el Señor Jesús se cumple esta profecía. Después que se hizo hombre, padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Luego fue glorificado en el cielo a la diestra del Padre. Toda la gloria es de nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis lo vemos como Rey victorioso y fuerte. Apocalipsis 5:5, Reina Valera del 60. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Iglesia, así como vimos esas características del Cordero, buscamos y vimos que el león es altamente territorial y defiende agresivamente a su manada
contra intrusos. Es uno de los depredadores más valientes. No se intimida con nada. Muestra una gran lealtad y cuidado hacia su manada. Y es esa combinación de dominio, coraje y lealtad la que convierte al león en un animal majestuoso en su comportamiento y aspecto. Y el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es tanto el cordero sacrificado por nuestros pecados como el león victorioso que vence a la muerte. Aunque el león y el cordero podrían parecerle a las personas aparentemente opuestos, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo los vemos unidos, se unen en Él, porque Él mostró tanto la mansedumbre del cordero como la valentía del león. Jesús nos lidera, gobierna sobre todas las cosas. Es valiente, cuida de nosotros fervientemente y en su majestad nos lidera con autoridad, poder y justicia eterna. Leamos también más de Apocalipsis 5, 5 al 6. Vamos a la Biblia textual. Dice: pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi que se había hecho estar en pie a un corderito, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí vemos el esplendor de su gloria, como con total mansedumbre, como el cordero, también se presenta con arrojo, con valentía, como el león. Hoy aprendimos que Jesús es el Salvador y es nuestro Salvador, que es el Cristo, el Mesías. ¿Y qué significa Cristo y Mesías? Ungido. Él es el ungido prometido, quien siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. También aprendimos que otro de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y leímos que Jesús está efectivamente con nosotros hasta el fin del mundo. Y que es el Cordero y que es el león de la tribu de Judá. Y como sabemos, iglesia, apenas estamos empezando. Este es solo el comienzo. El Señor nos está permitiendo profundizar en el conocimiento de Él. No hay palabras para describir la gratitud que sé que todos tenemos. ¿Qué podemos decir o cómo podríamos concluir hoy? Podemos decir simplemente: ¡qué inmensidad! Jesús es quien lleva a su máximo esplendor el reino verdadero de Dios. Como amamos la palabra del Señor, concluyamos con la palabra. Daniel 7, 13 al 14 en la Biblia de las Américas dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Leamos de nuevo. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Aleluya, así es. Por favor, dispongámonos para orar. Señor, no podemos hacer más que caer de rodillas ante ti y ante tu majestad que no tiene fin. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos en ti. Fijamos la mirada en ti, Jesucristo, porque tú eres el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Tú estás sentado a la derecha del trono de Dios. Bienaventurados somos todos los que en ti creemos. Que el mundo entero doble su rodilla ante ti, que el mundo entero te dé gracias y que toda la creación glorifique tu nombre. Hemos creído y hemos visto tu gloria y ansiamos profundamente estar delante de ti por los siglos de los siglos. Tú eres el dador de vida eterna. Vivimos por medio de ti, Jesús nuestro. Tú eres el Salvador, nuestro Salvador. Te bendecimos por siempre, te alabamos y te exaltamos. Te amamos con cada espacio de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, amén.